Muy bien, seguimos en Monitor Económico aquí por el canal 5 Días y hoy tenemos el gusto de poder tener una entrevista con representantes de una compañía que el año pasado, recordarán, comentábamos, fue realmente muy bien recibido en Paraguay la llegada de la firma JetSmart. De hecho, y me toca en particular, estuve parte por lo menos de lo que fue aquel vuelo inaugural que fuimos a Buenos Aires. Y a partir de ahí se ha convertido en un canal o una vía muy interesante para los compatriotas que viajamos normalmente a visitar a familiares que tenemos en la Argentina o también, por supuesto, muchos argentinos que vienen aquí por motivos de negocios o motivos familiares. Ha tenido un crecimiento sumamente interesante y por eso nos encanta hablar justamente de esta compañía y poder celebrar con ellos, que están también de aniversario en estos días. Y para hablar de ese tema está con nosotros Estuardo Ortiz. Él es fundador y CEO de JetSmart, a quien saludamos. Estuardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Mucho gusto estar con ustedes, saludando a todos los que nos escuchan y para contarles un poquito de JetSmart y de la aviación. Bueno, y arranco saludándolos y felicitando por un aniversario. Tengo entendido que en estos días estuvieron celebrando un año más de vida. Si mal no recuerdo, son 7 años ya en el mercado. Así es, Samuel. El 25 de julio del 2016 fue el día en que se funda la empresa JetSmart Airlines, que hoy conocemos ya volando más de 70 rutas en 7 diferentes países de Sudamérica y celebrando ese séptimo aniversario, muy contentos porque estamos justamente llegando a 25 aeronaves en este momento, después de una etapa que fue bastante prolongada y desafiante como la pandemia. Estamos ya en otra etapa actualmente creciendo nuevamente y esperando poder continuar nuestro rumbo hacia la visión que nos planteamos en ese momento hace 7 años de 100 aviones y 100 millones de pasajeros en Qué bueno, Sudamérica para el 2028. qué bueno. Y bueno, para contarle un poco a la audiencia, Estuardo, ustedes están recibiendo este nuevo aniversario con un galardón. Nos habían comentado de que estuvieron recibiendo un reconocimiento en Londres. ¿Podrías comentarnos un poco de qué se trata eso? Sí, por supuesto, sí, muchas gracias. Samuel, en efecto, hemos estado en este momento también en un momento muy interesante recibiendo algunos reconocimientos internacionales. El que vos mencionás se refiere a un premio que se entrega una vez al año por parte de Fly Global, Airline Business y Korn Ferry, básicamente identificando una línea aérea por cada región del mundo, así que son 5 premios una vez al año que se le entregan en este caso al CEO de la línea aérea, JetSmart. Fue receptora de este premio de Airline Strategy 2023 para lo que es Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, es un reconocimiento que es muy prestigioso a nivel de la industria, pero creo que más importante es reconocer que dentro de las líneas aéreas reconocidas, pues son algunas de ellas muy grandes y mucho más, de mucho más antigüedad que JetSmart. Por ejemplo, Singapore Airlines en Asia o Alaska Airlines en Estados Unidos o Pegasus en Turquía. Son líneas aéreas de muchas de ellas de más de 150 a 200 aviones con un impacto muy importante, pero creo que el premio hace referencia a lo que nosotros hemos venido haciendo desde el principio y que ahora esperamos potenciar mucho más en los siguientes años, que es cambiar la forma de viajar en avión en Sudamérica, ¿verdad? La aviación se desarrolló en la región, es cierto, pero basada en un modelo hub and spoke, es decir, todo pasa por la ciudad capital de cada país, incluso muchas veces para conectar de norte a norte de un país o de este a este, tienen que volarse hacia el sur, hacia el oeste, prácticamente encima de la ciudad donde se va, por la inexistencia de vuelos punto a punto. Yesman ha traído esto al mercado, de hecho volamos más rutas punto a punto que pasando por las capitales. Y eso lo que ha significado es ahorrarle tiempo y dinero a la gente. Nuestra ruta, por ejemplo, de Buenos Aires a Asunción Buenos Aires es un buen ejemplo, ¿verdad? De una ruta de transporte, que no vemos el transporte aéreo, vemos el transporte en general, tomando 20 horas en un bus que puede tomar 2 horas en un avión. Y la diferencia está en el modelo de negocio, ¿verdad? JetSmart usa el modelo de negocio ultra low cost, que es muy conocido, es muy ya establecido en el mundo hoy, novedoso en Sudamérica, pero al final muy consolidado en el mundo. Y eso es lo que el premio ha reconocido un poco, la virtud de poder cambiar la dinámica de mercado, de llevarle el viaje aéreo a cualquier persona
y lo que eso significa para nuestra región en términos de desarrollo económico de turismo. Totalmente. Y, a ver, por ejemplo, cuando uno está en países de primer mundo, en Europa o en Norteamérica, hacer vuelos internos o vuelos entre países cercanos es como algo normal, pero en nuestra Sudamérica, que tiene tantos desafíos económicos, se ha dado el caso de que cuando aparecen líneas como las de ustedes, en muchos de los casos, en la gran mayoría de los casos, son las primeras experiencias de vuelos. ¿A ustedes les ha tocado vivir eso de estar llevando pasajeros que por primera vez están volando en un avión, Estuardo? Sí, Samuel, la vocación va hacia ahí, va hacia la gente que no ha viajado. Imagínate que a nivel suramericano somos casi 60 millones de personas. Únicamente el año 2019 fueron 220 viajes en avión. Así que es prácticamente 0.3 viajes per cápita. Es muy bajo. En Europa es 4.5. Entonces estamos hablando de una dimensión gigante, porque lo que sucede es que más de la mitad de las personas nunca han viajado en avión. Esa es la realidad. El potencial del mercado es muy grande. Nosotros no nos fijamos en la participación de mercado aéreo, nos fijamos en el transporte de las personas. Y es ahí donde está la gran diferencia. Estimamos que cerca de un 15-20% de cada vuelo lleva gente que nunca ha viajado. Entonces ya hoy en día los 20 millones de pasajeros que hemos transportado a la fecha, pues fácilmente estamos hablando de que 3 o 4 millones de pasajeros de personas han viajado por primera vez. Y es una cosa que cambia la vida. Es decir, te cuento anécdotas muy puntuales, una que tengo muy presente, pero mencionaba ahorita muy similar es lo que nos pasa con todos los paraguayos que viven en la Argentina y que quieren regresar a su país, que se pasan pues una fracción del tiempo pagando mucho menos. Podemos hablar después de las tasas de embarque, creo que es un tema importante. Pero digamos que los vuelos domésticos que tienen tasas de embarque bajas, hemos cambiado totalmente la dinámica de los mercados, ¿verdad? Personas que se pasaban 30 horas en un bus para ir del sur al norte de Chile, hoy en día lo hacen en 2 horas, pagando menos. Eh, Personas que nos dicen que les hemos cambiado la vida porque, pues, en vez de pasarse 4 días en un bus sin ver a su familia, hoy en día lo pueden hacer en un ratito. Volamos también de ciudades que no son las principales a ciudades secundarias de otros países. Así que eh, ese es el verdadero propósito de JetSmart, es conectar las personas que no se han podido conectar, más que sumarle conectividad a las que ya se conectaban antes. Y Estuardo, ahí está un tema que me parece sumamente importante, porque más allá del negocio, que claramente es importante para que una compañía se sostenga, hay también un condimento social muy importante y muy, diría yo, hasta emotivo, en el sentido de que hay gente que por una cuestión de salud, sobre todo personas adultas mayores, no podían hacer más ese viaje de 18 o 20 horas en un bus para ir de Buenos Aires a Asunción o viceversa, pero sin embargo sí pueden soportar un viaje de una hora y media, que es lo que más o menos dura el tiempo de vuelo, y han aprovechado oportunidad como para poder volver a encontrarse con sus familias. O sea, lo que quiero puntualizar es que también está esa cuota de acercamiento entre amigos, entre familiares, que gracias a estos precios y a este tipo de servicios hoy están pudiendo acercar a miles de personas, y esto creo que pasa en todo el mundo, pero en el caso puntual de Paraguay nosotros lo hemos visto, Estuardo. Sí, mira, Samuel, tu caso es un punto excelente porque normalmente la aviación se relaciona con conectividad y es normal, ¿verdad? Lo que eso estimula el desarrollo económico, lo que estimula el turismo, lo que estimula la relación de negocios entre las ciudades. Definitivamente es un factor que es fundamental, eh, pero la parte social es muy importante y muchas veces es poco visible. Efectivamente, familias que no se han visto muchas veces en muchos años, dentro del mismo país, no digamos en distintos países. Personas que no podían pensar en trabajar en una ciudad y ahora lo pueden hacer. Personas que no pensaban poder estudiar en una universidad y ahora lo pueden hacer. Personas, como decís vos, que no tenían la posibilidad siquiera de plantearse poder hacerlo. Y hay muchos suramericanos, paraguayos todavía viviendo en otros países, en el caso puntual de la Argentina, que todavía no se plantean viajar en avión porque les da duda, porque les da temor, porque no conocen cómo hacerlo, porque piensan que no se lo merecen hasta cierto punto, porque están acostumbrados a lo que han hecho por tantos años. Y yo creo que hay que animarlos a que prueben, porque al final es bastante simple. Hoy en día la aviación es mucho más sencilla, mucho más amigable.
que antes. Entonces, creo que eso es un tema fundamental lo que tocas en lo social. Trabajamos con los gobiernos para hacerle conciencia de esto, ¿verdad? Creo que uno de los parámetros más claves para poder lograr que la aviación suramericana se parezca, como decías vos, a la europea, es que las tasas de embarque internacionales se diseñaron hace muchos años y se estructuraron concesiones aeroportuarias con tasas de embarque muy altas. Podía haber tenido sentido porque era un viaje muy elitista para gente de negocios, pagando 600, 800, $900. Quizá no era tanto que tuvieras que pagar 40, 50 o 60 o $70 por abordar en un aeropuerto en nuestra región. Pero cuando la tarifa es menor que la tasa de embarque, presenta un gran desafío. Entonces la gente puede decir, perfecto, yo compro mi tiquete en JetSmart, pero bueno, termino pagando $120, $100 por pasajero entre la tasa de embarque, en este caso, en Argentina y en Paraguay, y entonces el viaje ya no lo hago. Entonces, creo que es un fenómeno nuevo, es cierto, pero bueno, ya llevamos algunos años. Hemos visto avances muy importantes en países como Brasil, que redujo la tasa de embarque internacional de manera sustancial, a apenas $15 para abordar. Chile, que la bajó a 22, mientras que tenemos todavía ejemplos muy altos, como es en el caso efectivamente de Paraguay y Argentina. Entonces, creo que eso, Samuel, desde el punto de vista, como decir, social, pero también económico, es quizá el impedimento número uno de cómo es que la aviación intrasuramericana tiene que desarrollarse hacia una aviación al estilo europeo. Y ahí tocaste un tema que me parece Vale, fundamental. Estuardo, ¿cuánto? Pues no manejo yo, pero no sé si te manejas el dato. ¿Cuánto está cobrando Paraguay y Argentina hoy en tasa de embarque? Bueno, en Argentina como y en Paraguay muchas veces están relacionados al precio del tiquete, pero te diría que en promedio estamos hablando de 65, $70 del lado argentino y pudiendo ser 40, $45 del lado paraguayo, dependiendo de cada caso, estamos hablando de $100 por lo menos por pasajero. Eso realmente presenta una limitante muy importante. Como te digo, se han hecho buenos ejemplos ya en otros países que permitirían que la gente pueda viajar más segura, más confiable y de nuevo más acorde con la oferta aérea de hoy en día, ¿verdad? Totalmente. Es muy usual que en Sudamérica tengamos mercados internacionales intrasuramericanos donde el pasajero pudiera pagar hasta el 60 o 70% del total que pagó en impuestos. Totalmente. Y eso, vos sabés que mucha gente, Personas han comentado que cuando veían el extracto del ticket, veían que lo que la compañía le estaba cobrando realmente no era muy caro, ¿verdad? Pero sí lo que inflaba el precio era justamente la tasa de embarque, ¿verdad? Y yo creería, Estuardo, que quizás podríamos ayudar también desde los medios el hecho de que probablemente en nuestro caso en Paraguay existe cierto temor de que si se baja, bueno, el tema de la recaudación y los ingresos podrían bajar, pero creo que en el volumen, como mucha gente va a utilizar el servicio y se van a volver más accesibles de lo que ya son, de hecho, este tipo de servicios, al final el volumen te termina compensando eso, entre comillas, menor tasa de embarque y terminas ganando porque más gente usa el servicio y aprende a volar, Estuardo. Efectivamente, eso está comprobado que ese es el caso real. La pandemia evidentemente causó una distorsión muy grande en el tráfico doméstico e internacional de Sudamérica, pero previo a la pandemia tenemos ejemplos muy claros, como es el caso de Chile, por decir que tomó la decisión de bajar la tasa de embarque a raíz de que observó que los precios habían bajado y la presencia de JetSmart hace la diferencia, porque si tú bajas las tasas de embarque sin mayor presencia de un operador de ultra bajo costo que ofrece precios ultra bajos, pues no se gana nada, porque lo que queremos es estimulación de mercado. Entonces el P por Q es lo que estamos buscando, era bajar el P para que suba el Q. Chile experimentó un incremento en sus ingresos al Estado, no una reducción, con el beneficio, por supuesto, social, turístico, económico. Entonces, creo que es una buena oportunidad, ahora que ya estamos en una etapa diferente, donde las restricciones del COVID han desaparecido, donde vemos más estabilidad en el precio del combustible, donde vemos más estabilidad, ojalá esperemos también en las tasas de interés, que en los próximos meses vemos que van bajando, etcétera. Es un momento oportuno para retomar un proyecto que pudiera ser en el Paraguay muy interesante, que es decir, bueno, ¿cuál puede ser una política de desarrollo aeronáutico
y de conectividad en línea con la oferta actual que permita que más gente vuele. Y ahí efectivamente el tema de la tasa de embarque es un tema, el tema de rutas nuevas también, ¿verdad? Hay países que son muy eh, ambiciosos en su oferta de ofrecer destinos nuevos. Perú, por ejemplo. Perú tiene en Arequipa una tasa diferenciada de embarque versus Lima. Nosotros operamos en Arequipa 6 diferentes de rutas, cuando una ciudad que normalmente solo ha tenido vuelos a Lima. Entonces, buscar polos de desarrollo, ciudades que puedan tener características diferentes y al final yo entiendo que es desafiante, pero es un proyecto muy interesante para poder desarrollar. Y en ese caso, puntualmente con lo que mencionaste, ¿se podría llegar a pensar que aparte de Asunción, por ejemplo, vuelen a Ciudad del Este, como hay en algunos casos de algunas compañías que lo hacen? Efectivamente, mira, nosotros somos una línea aérea, como mencionaba, que nos caracterizamos por volar rutas que nadie más vuela. Creemos que cuando el tráfico está presente, el poner la oferta va a haber demanda. En la gran mayoría de casos, eso se ha dado resultado. Tenemos una flota completamente nueva de A320 y A321 Neos. Eso nos permite un alto nivel de eficiencia. Hemos venido explorando efectivamente con la autoridad en el Paraguay diferentes opciones que incluían Ciudad del Este. Entonces, creo que lo importante es tener un marco regulatorio que permita que la conectividad se dé, ¿verdad? Y que los precios sean bajos. La realidad es que la gente en nuestra región, quizá en el mundo, lo primero que busca en una línea aérea es seguridad, pero una vez se siente tranquilo con eso, es precio. Es precio y nosotros lo que ofrecemos en JetSmart desde el día uno ha sido eso, volar en un avión nuevo, seguro, confiable y a tiempo. Somos la línea aérea de más alta confiabilidad técnica de todos los operadores de Airbus en toda Latinoamérica. Recientemente obtuvimos el reconocimiento del premio Skytrax como la mejor low cost de Sudamérica y la tercera mejor línea aérea de Sudamérica, incluidas incluso las que son del servicio completo de full service. Y esta es una encuesta de clientes, no es un premio de un panel, no son 21 millones de encuestas que se hacen alrededor del mundo y en base a los... Entonces es una línea aérea que te permite tener confiabilidad, no sacrificas calidad, pero pagas mucho menos. Y se paga mucho menos porque operamos flota nueva, porque volamos más horas al día, porque somos más productivos. Simplemente eso, no existe ninguna otra cosa más que ser más productivo. Producir más sillas por día te permite vender cada silla más barata. totalmente? Están por cumplir un año ya de presencia en Paraguay. Al inicio de la entrevista, Estuardo, que tuve el gusto de poder experimentar ese primer vuelo inaugural, la verdad que fue muy bueno, nos fuimos a Buenos Aires, luego volvimos, y después los comentarios que tengo de gente conocida es que es una línea aérea muy puntual, ¿verdad? Que eso se valora mucho en este servicio. ¿Y cómo ha sido esta casi un año ya de experiencia en nuestro país, en nuestro mercado? Mira, ha sido una experiencia positiva. Hemos ido aprendiendo también cómo es el comportamiento del mercado, qué estacionalidad tienen cada mes del año. Creo que la oportunidad más grande que tenemos a futuro ya la conversamos, es lograr mayor conocimiento de la ruta, que la gente pueda animarse a probar, porque claramente el mercado más grande todavía se mueve terrestre. Eh, y segundo, lo que hablamos de la tasa de embarque, para que al final la gente sienta, bueno, pago lo mismo o menos y pues me voy en avión mejor. Y yo creo que eso lo que ayuda es a generar más conectividad, porque independientemente que la ruta en su mayoría está orientada a poder unir a las familias paraguayas que estén basadas ya sea en Paraguay o en Argentina, también es cierto que hay turismo, turismo de negocio, turismo de convenciones, porque cuando se deciden esas ubicaciones, la oferta aérea es indispensable. Entonces creo que es un factor que hay que ver con proyección. Así lo vemos nosotros, estamos contentos con la ruta, hemos movido más de 20,000 pasajeros, así que estamos ahora llegando a la mejor época del año, así que contentos y vamos a ir aprovechando sin duda cualquier oportunidad. Sí, no, y de hecho que cuando miramos las Que sobre, digamos, la participación, el share que tienen en el mercado, realmente han tenido un crecimiento para ser menos de un año sumamente interesante. La gente ha entendido cómo funciona el sistema y el servicio que ustedes ofrecen, con lo cual, por lo menos a priori nos da la pauta de que han arrancado bien su participación aquí en Paraguay, Estuardo. Sí, así
Así es, Samuel. Efectivamente, ha habido muy buena aceptación. El modelo de negocio se va entendiendo cada vez más en toda la región, en Paraguay también. Así que bien contentos con eso. ¿Algún proyecto, algo que tengan más? Me dijiste, bueno, Hablando para fin de año, siempre fin de año la gente viaja por las cuestiones de las festividades. Supongo que como siempre van a estar con promociones y un montón de ventajas también para aquellos que estén ya diseñando su eventual viaje, Estuardo. Sí, como bien dices, ahorita nos toca efectivamente ya la capacidad de publicarla y viendo cómo van las reservas, vamos a asumir más frecuencias y es que vemos la oportunidad empezar a continuar desarrollando proyectos con Paraguay es importante. Yo tuve la oportunidad de estar allá previo a la pandemia, me toca ir de nuevo y bueno, además con el cambio de las autoridades aeronáuticas, entender si es que estos proyectos son de interés del país y nosotros tenemos mucho crecimiento, o sea, bueno, nosotros tenemos un plan de crecimiento de flota muy ambicioso. Tenemos los aviones comprados, contratados con Airbus. Hoy en día tenemos 25, van a ser 100 dentro de 5 años. Entonces, definitivamente que es de nuestro interés siempre encontrar nuevas avenidas y nuevos caminos de crecimiento. y por último, nada más. Viendo en el informe que nos habían compartido de que están también en varios países de la región. Y la pregunta es, yo por ejemplo vuelo de Asunción a Buenos Aires y de ahí puedo conectar siempre dentro de JetSmart a otras, a ir a Santiago o a otras ciudades, digamos, dentro de la región para ahorrar costos y aprovechar esta forma de servicio. Sí, efectivamente, Samuel, gracias por la pregunta. Nosotros recientemente hemos activado algunos vuelos en conexión que puedas hacer desde Asunción. Así que, por ejemplo, en Asunción Mendoza está ya activo y disponible y vamos a ir sumando otros. Así que efectivamente eso va a ayudar muchísimo, no solamente al vuelo en sí, sino que las personas tengan más opciones, ¿verdad? Y de nuevo opciones que sean de bajo precio para que puedan así poder viajar más. Totalmente. Estuardo, ha sido un Al placer. conversar contigo, muchas felicitaciones por estos galardones que han recibido, también por el aniversario de la compañía y ya en los próximos meses, creo que en noviembre cumplen el primer año también en Paraguay, así que realmente ha sido, por lo menos por lo que hemos visto hasta ahora, todo muy exitoso. ¿Cómo les está yendo? Samuel, encantado, muchas gracias de estar con ustedes y ojalá cada vez más se animen a volar Smart, como decimos, y estoy seguro que les va a gustar.